Muy buenas noches a todos. Esta noche estaremos hablando de un tema muy interesante que es el rendimientos requeridos. Con mi grupo de trabajo, que está conformado por Luis Rojas, Andrés Bello y mi persona Victoria Palencia. Para hablar de rendimientos requeridos, primero vamos a definir qué es el rendimiento. El rendimiento es la ganancia o utilidad total que se obtiene de una inversión, proceso, trabajo u operación financiera. El rendimiento financiero, por lo tanto, es la ganancia que permite obtener una cierta operación. Se trata de un cálculo que se realiza tomando la inversión realizada, la utilidad generada y luego de un cierto periodo. En otras palabras, el rendimiento financiero relaciona el lucro conseguido con los recursos empleados. Ahora hablemos de qué es el rendimiento requerido. La tasa de rendimiento requerida es un componente de muchas de las métricas que se utilizan en las finanzas corporativas y para valorar el capital. La tasa de rendimiento requerida viene a ser la cantidad de ganancia que se necesita para seguir adelante con un proyecto o una inversión. Ahora hablemos de para qué sirve el rendimiento requerido. El rendimiento requerido se puede usar para ayudar a los inversores o inversionistas a decidir si deben proceder con la compra de un valor o no. También es utilizada por los ejecutivos corporativos y los profesionales de las finanzas para analizar los proyectos que incluyen lo que son las adquisiciones de equipo, las fusiones y otras variantes. La tasa de rendimiento requerida también establece el rendimiento mínimo que un inversionista debe aceptar, dadas las demás opciones disponibles y la estructura de capital de la empresa. La tasa de rendimiento requerida es muy útil también porque trasciende la simple identificación del rendimiento de la inversión, pues los factores de riesgo son una de las consideraciones clave para determinar el rendimiento potencial que éstas pueden tener. Ahora miremos qué factores influyen en la rentabilidad requerida. El valor de cualquier inversión depende básicamente de dos factores. Uno de ellos es el beneficio neto esperado y el segundo, la tasa de rentabilidad requerida. Cuando nos enfrentamos a la decisión de si realizar o no una inversión, casi siempre nos fijamos en el beneficio que nos va a dar. Sin embargo, olvidamos muchas veces el concepto de tasa de rentabilidad. El beneficio neto esperado se refiere al beneficio neto que esperamos obtener por nuestra inversión, y la tasa de rentabilidad requerida, que es la estimación del coste de oportunidad que tiene el inversor respecto al capital comprometido en la inversión. Este costo de oportunidad es una apreciación personal y subjetiva y por lo tanto puede variar según la persona quien lo haga. Buenas noches, mi nombre es Luis Rojas y les estaré hablando sobre los componentes de la tasa de rentabilidad requerida. Entre esos encontramos el coste o rentabilidad del dinero sin riesgo y la prima de riesgo. Pues a la hora de hacer cálculos financieros tomamos siempre como referencia la rentabilidad que ofrecen las obligaciones del Estado a 10 años, a veces a 30 años. Estas inversiones en renta fija son lo más parecido a lo que nos podemos acercar con riesgo nulo. Invertir, por tanto, en obligaciones del Estado se considera como inversión sin riesgo por excelencia. Si bien la compra de emisiones de deuda del Estado carece de riesgo, su rentabilidad suele ser muy baja, pero conocer esta tasa de rentabilidad resulta muy útil para valorar otro tipo de inversiones. Por tanto, el primer factor que tenemos que tener en cuenta de calcular nuestra tasa de rentabilidad requerida, lógicamente, de cualquier inversión tenemos que requerir siempre una rentabilidad superior a la que ofrece la deuda pública. El segundo factor es la prima de riesgo que le asignamos a nuestra inversión.
Teniendo en cuenta lo visto anteriormente, entendemos que la prima de riesgo es un plus de rentabilidad que se le pide a la inversión que tenga en riesgo implícito. Calcular el riesgo de una inversión es muchas veces complicado. Aquí conocer y entender nuestra inversión es de radical importancia. Buenas noches, mi nombre es Luis Rojas y les hablaré sobre el costo de rendimiento requerido. Pues para poder calcular la tasa requerida debe considerarse factores como el rendimiento del mercado en su totalidad, la tasa que podría obtener si no asumiera ningún riesgo, es decir, la tasa de retorno sin riesgo, y la volatilidad del stock o del costo total del financiamiento del proyecto. Para explicar un poco más la fórmula, se puede decir que la E, entre paréntesis R, es la tasa de rendimiento requerida, es decir, el rendimiento esperado. RFR es la tasa libre de riesgo. Beta stock, es decir, beta de la acción. R market es el retorno del mercado en su conjunto. Y R market menos RFR es la prima de riesgo del mercado o el rendimiento por encima de la tasa libre de riesgo para acomodar el riesgo adicional no sistemático. Modelos de descuento. Un uso particularmente importante de la tasa de rendimiento requerida es el descuento de la mayoría de tipos de modelos de flujo de caja y algunas técnicas de valor relativo. El descuento de diferentes tipos de flujo de caja utilizará tipos ligeramente diferentes con la misma acción, es decir, encontrar el valor actual neto. Los usos comunes de la tasa de rendimiento requerida incluyen el cálculo del valor actual de los ingresos por dividendos con el valor de evaluar los precios de las acciones, el cálculo del valor del flujo de efectivo libre para el patrimonio neto, el cálculo del valor actual de flujo de efectivo libre operativo, y se puede decir que las decisiones importantes en temas de capital, deudas y expansión corporativas se deben tomar conociendo el valor del efectivo recibido y contrastando con el efectivo pagado. Por supuesto, el objetivo siempre será recibir más de lo que se desembolsilla. En la inversión de renta variable, además, esta se premisa, la atención se centra en el rendimiento en comparación con el riesgo asumido. Patrimonio y deudas. En la inversión del capital, la tasa de rendimiento requerida se utiliza en varios cálculos. Por ejemplo, el modelo de descuento de dividendos utiliza el patrimonio y deudas para descontar los pagos periódicos y calcular el valor del stock. La búsqueda de la tasa de rentabilidad requerida se puede realizar utilizando el modelo de valoración del precio de activos financieros, también conocido como CAPM por sus siglas en inglés. El CAPM requerirá que el analista determine ciertas entradas, como son la tasa libre de riesgo, es decir, la RFR, la beta de la acción y el rendimiento esperado en el mercado. Bueno, muy buenas noches, compañeros. Siguiendo el tema de patrimonio y deudas, vamos a hablar un poco más acerca del modelo de valoración de los precios de los activos financieros, que se conoce como el CAPM por sus siglas en inglés. Ahora bien, dentro del modelo de valoración del precio de los activos financieros, tenemos como primera medida la tasa libre de riesgo. ¿Qué nos hace, por así decirlo, qué nos explica este tipo de tasa libre de riesgo? Para ello debemos comenzar con una estimación de la tasa libre del riesgo. Podría utilizarse, por ejemplo, el rendimiento actual hasta el vencimiento de una T-bill. ¿Qué es una T-bill? Una T-bill es una obligación de deuda con el gobierno estadounidense. Para tomar como base en este ejemplo, vamos a tomarlo a 10 años, suponiendo
que va a ser del 4%. Ahora bien, a continuación se toma la prima de riesgo de mercado esperada por la acción, que puede tener un amplio rango de estimaciones. Por así decirlo, podemos decir que podría oscilar entre el 3 y el 9%, en función de factores como el riesgo empresarial, el riesgo de liquidez y el riesgo financiero. O bien, puede obtener a partir de los rendimientos históricos anuales del mercado. A título ilustrativo, utilizaremos el 6% en lugar de cualquiera de los valores extremos. A menudo la rentabilidad del mercado será estimada por una firma de corretaje y se puede estar la tasa libre de riesgo. Vamos a tener muy en cuenta este 6% para poder dar el ejemplo como tal de lo que es el rendimiento requerido. Entonces, tengamos en cuenta ese 6%. Bueno, por último, se debe utilizar la beta de la acción. La beta de una acción se puede encontrar en la mayoría de los sitios web de inversión. Para calcular la beta manualmente se debe emplear el siguiente modelo de regresión. Tenemos que la evolución de existencias es igual a alfa más beta stock por R-market, donde el alfa es una constante que mide el exceso de rentabilidad para un nivel de riesgo dado. El beta stock es el coeficiente beta de la acción, es decir, la covarianza entre la acción y el mercado dividida por la varianza del mercado. Supongamos que la beta es de 1,25 para este ejemplo. Y la R-market es el rendimiento esperado del mercado. Vamos a tomar como ejemplo el rendimiento del índice S&P 500. ¿Qué es este índice? El índice Standard & Poor's 500, también conocido como S&P 500, es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos. Se le considera el índice más representativo de la situación real del mercado. Ahora bien, puede utilizarse para todas las acciones que cotizan en él e incluso para algunas acciones que no estén en el índice pero que están relacionadas con empresas que sí lo están. Ahora bien, teniendo estos tres datos, usamos el modelo de precios de los activos de capital. Tenemos que la tasa de rendimiento requerida, o sea, el rendimiento esperado, es igual a la tasa libre de riesgo más la beta de la acción que multiplica a la prima de riesgo de mercado o el rendimiento por encima de la tasa libre de riesgo para acomodar el riesgo adicional no sistemático. Tenemos que la tasa de rendimiento requerida es igual a 0,04 más 1,25 por 6. Esto nos da un resultado del 11,5%. Sigamos ahora con el modelo de descuento de dividendos. El modelo de descuento de dividendos es una herramienta básica muy utilizada en la valoración de empresas. Se basa en la idea de que el valor de una inversión es el valor presente de sus flujos futuros, siendo los flujos futuros los dividendos. Tenemos que, en la siguiente fórmula, el valor de una acción en el momento 0, BO, es igual al descuento de sus dividendos futuros, el DT, más el precio esperado de la acción en el momento de su venta en el año N. O sea, N años, que es PN. La tasa de descuento es la tasa de retorno esperado, que es la R. Ahora bien, la tasa de retorno esperado es la rentabilidad mínima exigida a la inversión, que no es más que la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo asociada a esa acción. Cuando mayores sean los riesgos percibidos para la compañía, mayor será la rentabilidad que tendremos que exigir a la inversión. Este concepto es equivalente al utilizado a la hora de valorar cualquier inversión, en la que tendremos que tener en cuenta los riesgos que asumimos para el estudio de la viabilidad de la misma. Ahora bien, para dar a entender mejor lo que es este tema, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Supongamos una acción con el siguiente pago de dividendos. En el año 1 va a ser igual a 1 peso. El año 2 va a ser igual a 1,05 pesos. Para el año 3, 1,10 pesos.
Asumimos que el inversor venderá la acción en 3 años por 20 pesos. La tasa de retorno es del 10%. Tenemos que el valor de la acción en el momento cero va a ser igual a 1, que va a ser el valor del primer año, sobre 1 más la tasa de retorno. Eso nos da 1.10. Para el siguiente año va a ser igual a 1,05 sobre 1 más la tasa de retorno elevado a la 2, que quiere decir que es el segundo año. Para el año 3 tenemos los 20 pesos sumados al año 3, o sea, tenemos 21,10 sobre la suma de 1 más la tasa de retorno elevado a la 3, puesto que es el tercer año. Esto nos da como resultado 17,63 pesos. Ahora bien, en este ejemplo, el valor de la acción depende mucho del precio al que el inversor la pueda vender en el año 3. En ese momento, el precio que el comprador esté dispuesto a pagar también dependerá de los dividendos futuros, que en el caso de una compañía se suponen infinitos. Por eso, en la fórmula anterior podemos omitir el último término, o sea, el descuento del precio final, puesto que este a su vez dependerá de los dividendos futuros. Como conclusión, podemos decir que la tasa de rendimiento requerida es una métrica difícil de precisar. Existen diversas estimaciones y distintas preferencias sobre las decisiones según la persona que las ejecute. Las preferencias de riesgo, rentabilidad, las expectativas de inflación y la estructura de capital de las empresas juegan un papel importante en la determinación de la tasa requerida. Cada uno de estos factores y algunos más pueden tener efectos importantes sobre el valor intrínseco de un activo. Al igual que en otros ámbitos de la vida, la práctica ayudará a obtener la perfección. Con la experiencia, la práctica y mucha atención, las decisiones de inversión se pueden volver mucho más predecibles y correctas. Muchas gracias.